desde la conferencia de prensa. Ahí vemos. Sí, Ángeles, buen día. Están acá por arrancar. En realidad, para hablar en primera instancia, tenemos entendido José Olivera en representación del PIT-CNT, y está también en la mesa Alejandra Di Vittencourt, de la Coordinación por Palestina y de la Organización de la Flotilla, además de Jorge y de Daniela. Están en estos momentos comenzando la conferencia. Buenos días. El PIT-CNT le da la bienvenida y agradece la presencia de las trabajadoras y los trabajadores del medio de comunicación a esta conferencia convocada por la Global Summit Flotilla, de la cual nuestro PIT-CNT, junto a un conjunto importante de organizaciones sociales del país, formamos parte. Nos acompañan Alejandra Vittencourt, quien es en Uruguay la vocera de la flotilla, y también los compañeros, la compañera Daniela López y Jorge Viñolo, que formaron hasta hace poco parte de esta acción humanitaria. Lo primero que queremos manifestar con total convicción y claridad es que, como lo ha dicho en las últimas horas Naciones Unidas, la acción humanitaria de la solidaridad es una acción que constituye un derecho humano fundamental. Y la acción que lleva adelante la flotilla, porque la sigue llevando adelante, es una acción humanitaria que se produce a partir de la acción de exterminio y genocidio por parte del Estado de Israel en Palestina, particularmente en los territorios de Gaza y Cisjordania. Algo que la comunidad internacional ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, no solamente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del propio Consejo de Seguridad, sino en otros ámbitos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, donde año tras año los informes de los expertos sobre la situación de los territorios árabes ocupados han dado muestra cómo hay una política sistemática de exterminio contra el pueblo palestino. Y esa política sistemática de exterminio tiene un responsable, es el Estado de Israel. Por lo tanto, lo segundo que queremos señalar con total claridad es que aquí hubo una acción terrorista por parte del Estado de Israel que generó el secuestro y la situación de tortura para un conjunto de compañeras y compañeros que forman parte de esta flotilla, de esta acción humanitaria. Acá no se puede hablar en términos que no sean estos, porque fue una acción que se produjo sin ningún marco legal en aguas internacionales, lo cual evidencia el no respeto a las normas internacionales de la convivencia entre las naciones y los pueblos. Y sepan claramente que nuestras compañeras y nuestros compañeros de la flotilla fueron sometidos a elementos de tortura y otros vejámenes que más adelante ampliaremos. Y también queremos señalar con total claridad que aquí hubo una complicidad para esta situación del Estado griego, porque no solamente fue el secuestro por parte de las fuerzas terroristas de Israel, el sometimiento en una cárcel a cielo abierto durante varios días, varias horas, sino que también la situación de secuestro se mantuvo durante la permanencia de nuestros compañeros y compañeras en territorio griego. Lo tercero que queremos decir con total claridad es que estos elementos se los hemos manifestado al gobierno uruguayo a través de una reunión que se mantuvo en Cancillería el miércoles pasado, donde fuimos recibidos nada más ni nada menos que por el propio canciller. Nosotros desde el PIT-CNT seguimos entendiendo necesario que el Estado uruguayo se pronuncie sobre el genocidio en Palestina, en términos de lo que hoy la comunidad internacional maneja como genocidio. Y también entendemos que esta situación de secuestro y tortura a la cual fueron sometidos nuestros compatriotas debe o amerita alguna acción por parte del Estado uruguayo, en especial, particularmente, sobre el Estado de Israel, pero también sobre el propio Estado griego, porque reiteramos, también hubo una complicidad muy fuerte en este proceso de secuestro, tortura, a la cual fueron sometidas nuestras compañeras y compañeros. En este marco, señalar que la flotilla continúa su accionar. Ahora Alejandra nos va a dar algún elemento más.
Y por último, en nombre del PIT-CNT, como parte de la flotilla, queremos señalar la necesidad de que el pueblo uruguayo se manifieste en torno al genocidio, en torno a esta acción concreta de secuestro y tortura hacia compañeras y compañeros que estaban ejerciendo un derecho humano fundamental como es el derecho a la solidaridad con los pueblos sometidos. Y por eso estamos convocando como flotilla y como coordinadora por Palestina a una movilización el próximo viernes 15 a partir de las 18:30 en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo para seguir manifestando lo que claramente es una voluntad del pueblo uruguayo: el rechazo al genocidio, la denuncia del accionar terrorista del Estado de Israel y que por lo tanto también el Estado uruguayo debe tomar acciones al respecto en el marco de la comunidad internacional. Dicho esto, le quiero pasar la palabra a la compañera Alejandra Bittencourt, que es vocera aquí en Uruguay de la flotilla. Gracias, José. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada, nos interesa recordar por qué estamos acá, por qué existe un capítulo uruguayo de Global Summit Flotilla, por qué existe la solidaridad con Palestina, por qué hay una coordinación por Palestina. Estamos acá porque somos parte de un movimiento global civil, pacífico, no violento, humanitario, que nos preocupa la situación que se está llevando adelante en Gaza y en toda Palestina. En ese sentido, somos un movimiento desarmado. Por más que nos acusen de haber estado trasladando armas, hay una realidad, hay un relato que a ese relato se impone la realidad. No hay armas. Lo que mostraron fueron condones y marihuana, que tampoco había en el barco. Pero de todas maneras, no somos un movimiento pacífico, no violento, que estamos apostando a romper un bloqueo que hay en Gaza desde el 2005, desde el 2007, perdón. En el 2008 fue la primera vez que salió una flotilla. Desde ese momento hasta ahora, todas las flotillas salen permanentemente y todas han sido interceptadas, secuestradas, incluso asesinados en el 2010, los del Mavi Mármara, que fue muy nombrado en su momento. En ese marco es que nosotros seguimos navegando. Navegamos y viajamos también porque hacemos lo que los gobiernos hoy no están haciendo. Es un deber, es una obligación instalada por el derecho internacional que los gobiernos del mundo le pongan un freno al genocidio en Palestina y a los desmanes de Israel, a la violación al derecho internacional, que no la estamos viendo solamente en Palestina, porque este secuestro se realizó a muy poca distancia, en aguas internacionales, a muy poca distancia de la costa griega, de Creta, a escasos millas marinas de la costa griega. Entonces, si los gobiernos estuvieran desarrollando las políticas que tienen que llevar adelante para impedir este genocidio, como se hizo en otras épocas del mundo, entonces las personas comunes no estaríamos obligadas a hacernos a la mar o en convoy terrestre para llevar la ayuda humanitaria, romper el bloqueo y abrir esos canales de flujo de ayuda humanitaria que son tan necesarios en Gaza y en Palestina. Esa es nuestra misión y esa la ha sido desde el año 2008 en adelante, con distintos nombres, con distintas formas. Queremos romper el bloqueo y con los barcos a través del mar, con el convoy terrestre por tierra. Los barcos hoy se encuentran en el puerto de Marmaris en Turquía y ahí próximamente hay una asamblea en la que se va a resolver cómo continuar en la estrategia de la flotilla de acá en adelante. A la vez va a haber una conferencia de prensa el día 14, que hay enlaces en nuestras redes para toda la prensa que quiera estar informada de cómo sigue adelante este movimiento por mar. Pero a la vez el movimiento por tierra, el convoy terrestre, ya salió de Argelia, está en Libia en estos momentos, con el objetivo de romper el cerco a través del paso de Rafah. Hacia eso vamos. En esta misión están participando los uruguayos Ana Zugarramurdi, Daniela López, Genaro Slot, Jorge Viñolo y Matías Álvarez. No todos han salido de acá de Uruguay, muchos ya estaban en otros países y se han sumado y a muchos los hemos conocido en este viaje y en esta coalición humanitaria donde nos hemos abrazado con muchos uruguayos que andaban por el mundo. Es una de las cosas que es importante destacar es que en el momento de la intercepción estaban en aguas internacionales
Israel no tiene jurisdicción en aguas internacionales, sin embargo, interceptó a 22 barcos y secuestró a 180 personas. Esas 180 personas fueron trasladadas a un buque israelí que se transformó en un buque cárcel mediante alambrados de púa y contenedores. En esas condiciones lo tuvieron más de 30 horas secuestrados en el medio del mar, en un mar que eran aguas internacionales y donde podía tener competencia Grecia por la cercanía de su territorio. Sin embargo, dejó correr. El gobierno uruguayo en todo momento estuvo en conocimiento, la Cancillería uruguaya, de esta situación, de la detención, del estado en el mar, sin tener claro cómo evolucionaba. En algún momento supimos que iban a ser desembarcados en costas griegas. En el momento que son desembarcados en la costa griega, quedan bajo jurisdicción del gobierno griego. En ninguno de los casos, ni el gobierno israelí ni el gobierno griego comunicó al gobierno uruguayo que tenía secuestrados, detenidos, o el nombre que le quieran poner, a personas uruguayas de esa nacionalidad, obligación que tienen el gobierno uruguayo por hacer las consultas a las embajadas correspondientes de cuál es el motivo y cuál es el estado de las personas que están detenidas y en este caso secuestradas. Eso no se dio. Y creemos que es una omisión, como lo fue que nuestros compañeros llegaran a Grecia, quedaran detenidos bajo el gobierno griego y posteriormente, ya cuando fueron dueños de sus movimientos en el aeropuerto de Creta, lo encontraron sin plata, sin medicamentos, sin comida, porque les habían secuestrado todo. Quedaron absolutamente vulnerables, ya que la delegación diplomática uruguaya no se presentó. Esos son los elementos que nosotros hemos consultado a Cancillería, no hemos tenido aclaraciones al respecto y seguiremos estudiando los pasos que correspondan en estos casos para tener las explicaciones que corresponden. Al mismo tiempo que secuestraban a los 180 compañeros, en el mismo acto, cuando fueron desembarcados en las costas griegas, retuvieron dentro del barco a Saif Abushkeke y a Tiago Alves. Los dos fueron trasladados a Israel contra su voluntad. En ningún momento tenían planificado dirigirse hacia Israel. El objetivo es Gaza, que no es jurisdicción israelí, a romper el bloqueo. En el caso de Saif, no tenía planificado ni siquiera llegar a esas aguas territoriales porque iba en misión de observador y registros gráficos. Fueron trasladados, acusados teóricamente de una cantidad de cargos que no se sabe cuáles fueron porque a sus abogados no les fue expuesto, pero esto ratifica una vez más la violencia que ejerce Israel sobre las personas que intentan llevar adelante la solidaridad con Palestina, acusando de terrorismo, de antisemitismo y de una cantidad de términos y en este caso intentando aplicar sanciones penales. Se desenmascara esta situación en el momento que tanto Saif como Tiago son liberados sin ni un solo cargo. En todo este proceso de 10 días de secuestro en tierras israelíes no se presentó un solo cargo contra ninguno de los dos y fueron liberados, sin más. Entonces, queda claro que esto es una intimidación, pero fundamentalmente, y lo importante, es rescatar que esta situación que vivieron nuestros compañeros, que ellos mismos la van a relatar, que vivieron Tiago y que vivieron Saif, son en estos 10 días, pero eso es a lo que están expuestos desde hace muchísimos años y todos los días, hombres, mujeres, niños y niñas palestinos en las cárceles israelíes, en los pueblos, en las aldeas, que son bombardeados, desalojados, asesinados, disparados, hambreados. Eso es lo que nosotros no podemos perder de vista y es por lo que estamos hoy acá denunciando y por lo que estábamos en la flotilla y por lo que estamos sistemáticamente convocando a la solidaridad con Palestina. Por eso también es que estamos convocando como decía José, a la marcha el 15 de mayo. El 15 de mayo se conmemora para el pueblo palestino la Nakba, que significa la catástrofe. Es el origen, la catástrofe es desde la implantación del Estado de Israel en plena Palestina. De ahí en adelante, incluso un tiempo antes de eso, hasta ahora, lo único que han vivido los palestinos es despojo, masacres, miseria y genocidio. Eliminar su cultura, eliminar su lengua, eliminar su religión, eliminar sus costumbres. Entonces, estamos convocando a todos y a todas a esta marcha el 15 de mayo, 18:30 horas, desde la explanada de la Intendencia hasta Plaza Libertad.
Nunca más genocidio, la Nakba continúa. Paz, justicia y libertad para Palestina, pero paz, justicia y libertad para todos los pueblos. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a pasar la palabra ahora a la compañera Daniela López, integrante de la flotilla en representación del capítulo Uruguay. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los medios de comunicación presentes y a los compañeros presentes de distintos ámbitos de organizaciones sociales y estudiantiles. Nos es difícil en 5 minutos resumir la experiencia vivida y nuestro testimonio de tantas horas dentro de una cárcel y un secuestro a manos de Israel y la complicidad de Grecia. En nuestro deber también de tomar acción por la liberación de los pueblos oprimidos, decidimos tanto con Jorge como más de 1000 activistas y también como delegación uruguaya en esta gran misión humanitaria ser parte con el fin de crear un corredor de ayuda humanitaria y corromper el cerco impuesto, el bloqueo impuesto hacia Gaza. Repetimos una vez más que es clave, que lo decía Alejandra, que en los barcos llevamos ayuda humanitaria, comida, agua, medicamentos, productos para la reconstrucción de Gaza y también mochilas que habían armado niños de Barcelona para los niños y las infancias en Gaza. El pasado miércoles 29 de abril fuimos interceptados, fuimos secuestrados en aguas internacionales a 40 kilómetros de aguas griegas, a 1000 kilómetros de costas gazatíes y de territorio supuesto de Israel. Éramos 58 barcos en el agua, en aguas internacionales, en la misión, donde 22 de esos barcos fuimos interceptados con 180 activistas arriba de esos barcos. Las horas de secuestro, de intercepción, fueron realmente horas caóticas, horas de muchas dudas, horas sin comunicación. Los barcos que fueron interceptados, uno de los primeros fue el del compañero Jorge, de los últimos fue el mío, que íbamos interceptados. Esas horas de tensión, de ver a los barcos compañeros y los barcos que estaban alrededor nuestro en el agua siendo interceptados, siendo secuestrados, atacados con bombas de estruendo, con bombas de humo. Hubo un barco que fue dejado a la deriva con 7 compañeros dentro, donde se les rompe el motor, entran las fuerzas de ocupación, rompen el motor y los dejan a la deriva sin forma de movilizarse, sin vela, sin motor, y justo en un momento donde se acercaba una tormenta y el oleaje era de 3 metros. Y mientras esas horas pasaban, hay que decir que bueno, había una guerra psicológica muy grande dentro de cada barco, donde las fuerzas de ocupación emitían sonidos, alarmas y mensajes, tratando de incentivar de que nosotros demos la vuelta y que no sigamos con la misión. En esas horas es cuando nos interceptan y nos secuestran en aguas internacionales, vuelvo a repetir, y nos llevan a un buque cárcel de Israel. Un buque que fue construido para poder ser una cárcel con contenedores y con alambres de púas. En esa cárcel estuvimos 30 horas, que parecían casi 3 días, fue desde el miércoles hasta el viernes, con una pérdida de noción del tiempo muy grande y donde no sabíamos a dónde íbamos, porque lo único que podíamos ver era el cielo. En ese buque vimos muchísimas cosas, desde la tortura física, la tortura psicológica, la tortura de no haber agua suficiente, no haber comida suficiente, no poder dormir. Pero creemos clave que eso que nosotros vivimos, que teníamos puesto el foco arriba nuestro, las cámaras arriba nuestro, 180 activistas, no es ni siquiera el 10% de lo que pasan en las prisiones donde están el pueblo palestino. El viernes 1 de mayo es cuando nos desembarcan a manos de autoridades griegas, donde nos sacan de ese buque, que el compañero Jorge va a poder hablar un poco más de qué fue lo que vivimos ahí adentro y las torturas que vivimos y que vimos también. El viernes 1 de mayo nos desembarcan a una lancha griega, autoridades griegas, y luego somos llevados a un puerto en Creta donde no había acceso desde ciudades, era un puerto petrolero muy escondido. En ese puerto estuvimos alrededor de 8 horas retenidos, sin pasaporte, no nos dejaban ir, no nos dejaban salir y no nos dejaron siquiera comunicarnos con nadie, no nos daban un celular, no nos daban ningún medio de comunicación.
Las autoridades israelíes, y esto tiene que quedar claro, nos entregan los pasaportes nuestros a las autoridades griegas cuando nos cambian de lanchas, y las autoridades griegas nos tienen detenidos bajo custodia por más de 8 horas con pasaportes retenidos, donde nosotros dejábamos en claro que queríamos por lo menos nuestros documentos y no se nos brindaba. Después de estar 8 horas en ese puerto, que es clave decir que el buque israelí, que era cárcel, llegó a aguas territoriales griegas para poder bajarnos a la lancha griega, y ahí es cuando, luego de que bajan 178 activistas, nos damos cuenta de que faltaba el compañero Tiago, el compañero Saif, que seguían detenidos y secuestrados dentro de ese buque, y las autoridades griegas, ni más ni menos, dejan que el buque se vaya de aguas territoriales griegas y se vayan con nuestros compañeros, aún así nosotros diciendo que estaban ellos dos ahí arriba y secuestrados en el barco. Se va el barco, quedamos 178 activistas, entre ellos compañeros con heridas muy, muy graves, donde 34 compañeros tuvieron que ir de emergencias al hospital, y los otros compañeros nos llevan al aeropuerto de Grecia, donde en el aeropuerto, me parece que es clave decir que el momento en que nos bajan en el aeropuerto a todos esos compañeros, 178 compañeros, es cuando nosotros, como delegación uruguaya, quedamos varados y nos dimos cuenta de la inacción por parte de nuestro gobierno al llegar al aeropuerto, donde vemos que todos los compañeros son recibidos por sus embajadas, por su consulado, todos con el pasaporte en la mano, mientras el gobierno uruguayo no esperaba a ninguno de nosotros dos. No teníamos a nadie con quien poder hablar desde Uruguay, no teníamos comunicación, no teníamos plata, no teníamos nada. Y si no fuera por la ayuda de compañeros de Grecia, estábamos hasta el día de hoy, lo más seguro, esperando que el gobierno uruguayo haya estado presente. Y hay que decir también que la delegación argentina, la embajada argentina no estuvo presente allí, que es más, nosotros hasta hablábamos de cómo era que podíamos hacer para ayudar a Argentina en esa ocasión, donde también el gobierno uruguayo en Grecia en ningún momento se hizo presente. Paso la palabra a Jorge. Quería recordar que hay una frase muy clave para entender esta misión, que es que la solidaridad es la ternura entre los pueblos, y por eso también convoco a la marcha de este viernes 15 de la Nakba a los 78 años de la catástrofe del pueblo palestino y esos desplazamientos forzados. Nunca más genocidio, sabemos que la Nakba continúa y exigimos paz, libertad y justicia para todos los pueblos oprimidos. Gracias, Dani. Y bueno, gracias a los medios de comunicación, a la juventud que tenemos ahí presente, que son el relevo de la solidaridad internacional. Y bueno, al ASUM, al PCNT y a todos los movimientos solidarios del mundo que buscan tener un mundo mejor, que es lo que buscamos todos, los que militamos la causa palestina, pero las causas de las injusticias que pasan en el mundo. Estamos en un momento histórico donde requiere que estemos a la altura de poder denunciar las barbaries y los atropellos que están perpetuando el imperialismo norteamericano junto con el sionismo, que buscan aplicar políticas de apartheid hacia el pueblo palestino, erradicando por completo su existencia en un afán colonialista de borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino, cosa que su resiliencia, porque la resiliencia del pueblo palestino es fabulosa, es admirable, cómo resiste la tortura, cómo resiste el hambre, como una herramienta de guerra que utiliza el sionismo, el hambre como herramienta de guerra, y lo que nosotros hacíamos como activistas o como seres sociales arriba de embarcaciones era nada más y nada menos que tratar de llevar ayuda humanitaria a un pueblo que la pide a gritos, que la necesita imperiosamente. Es cruel, pero real, decir de que hoy se están amputando los miembros de niños, bebés, sin anestesia. Es cruel decir que los palestinos no tienen absolutamente nada en materia de infraestructura médica, infraestructura que es sanitaria. Y eso es una política genocida que
que aplica el gobierno sionista de Israel conjuntamente con el imperialismo, que inventaron un alto al fuego para quitar de los medios de comunicación y de la sociedad el foco del genocidio que está perpetuándose en Palestina. Y eso lo hicieron con la total desparpajo de decir lisa y claramente de que lo que quieren hacer en Gaza es un resort para las élites del mundo, desplazando a todo un pueblo. Lo que vivimos nosotros en esa cárcel fue realmente traumático, conmovedor, tortura psicológica, tortura física, pero no es ni por asomo lo que vive diariamente el pueblo palestino y lo que viven los más de 9.000 presos que están en las cárceles sionistas, que están expuestos permanentemente a torturas. Más de 350 de los detenidos son niños que pueden ser cualquiera de nuestros hijos, que los detiene el gobierno sionista como si fueran terroristas, que no tienen causa, que la causa que puedan tener es a través de un tribunal militar impuesto por el sionismo. Entonces, todas estas cuestiones, compañeros, nos tienen que llamar a la reflexión, nos tienen que llamar a la lucha, y lo que hace la Sumo Flotilla es intentar romper ese bloqueo, por tierra y por agua. Y por más que quieran doblegarnos y por más que quieran rompernos, lo único que van a lograr es, en el mejor de los casos, matarnos. Pero atrás de nosotros va a venir otra flotilla y van a venir otros compañeros a intentar romper ese bloqueo, porque se tiene que romper y lo vamos a romper. Ese tiene que ser el mensaje. Y al gobierno uruguayo exigirle de que denuncie de una buena vez el genocidio en Gaza, que rompa relaciones diplomáticas con Israel, un Estado genocida, asesino, que se tiene que romper relaciones diplomáticas con este Estado. Un Estado sionista que conjuntamente de la mano con el imperialismo norteamericano quieren seguir manteniendo su hegemonía, colonizando, y sobre la base de las peores barbaries. Lo vimos con los ataques en Irán, matando a más de 150 niñas que estaban en una escuela. Lo vimos con la extensión de la guerra del Líbano. Y así lo vamos a seguir viendo, compañeros, y nada y nadie nos garantiza de que la barbarie se aplique en Sudamérica, como lo vimos en el ataque a Venezuela, extrayendo un presidente. El límite es inimaginable para esta gente, compañeros. Por eso tenemos que estar a la altura de este momento histórico y luchar y luchar. Por eso convocamos, compañeros, para este 15, a la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 18:30 horas, para movilizarnos, para visibilizar lo que está pasando en Gaza y exigirle a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas con el gobierno sionista de Israel, que rompa relaciones diplomáticas con este gobierno que sinceramente está aplicando las peores políticas de barbarie y de guerra, aplicando el hambre, aplicando políticas sinceramente que no tienen una definición, pero son barbaries. Y así que de mi parte nada más y agradecer. Bueno, gracias Jorge, gracias a Alejandra, gracias a Daniela. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de los medios presentes. Sí. Cómo se desarrolló el segmento que pudieron conversar ayer, y también, bueno, sobre la continuidad de la noticia, está una noticia amplia de si uruguayos continúa también en la misión, digamos, que no fueron interesados, que siguen en viajes. Bueno, la reunión en Cancillería fue a solicitud de Cancillería. Nos convocó a Dani, a Jorge, a José y a mí. Fue básicamente, nosotros en ese momento todavía no teníamos muy claro cuáles habían sido las acciones concretas. Sí, es bueno aclarar que con el personal de Cancillería hubo en todo momento un excelente diálogo. La noche en que los desembarcaron en las costas griegas, estuvimos toda la noche siguiendo los mensajes paso a paso junto con el personal de Cancillería. Hubo un aspecto humano, de compromiso, pero siempre lo aclaramos, es en el aspecto
de las personas funcionarias que estaban desempeñando esa función. En cuanto a lo protocolar, a lo que corresponde estrictamente al canciller, nosotros no tenemos información, y fue lo que tratamos de plantear en esa instancia, de cuáles fueron las acciones de amparo que llevó adelante el gobierno uruguayo para proteger y preservar la integridad de nuestros compañeros. Eso nos fuimos de la reunión sin saberlo. Seguimos sin saberlo y estamos estudiando cuáles son las formas a llevar adelante para garantizar que esto no vuelva a suceder ni a los compañeros en cuanto al marco de la SUMUD, ni a ninguna persona que esté viajando en alguna parte del mundo y que a Israel se le ocurra que es algún tipo de peligro para su situación. Entonces el gobierno uruguayo tiene que tomar medidas al respecto y llamar a los embajadores, pedir información, saber cuáles son las causales por las que cuáles fueron secuestradas en plenas aguas internacionales, y a partir de ahí establecer las condiciones para que esto no vuelva a pasar. Y en cuanto a la flotilla, me olvidaba la segunda pregunta. En cuanto a la flotilla, en estos momentos están reparándose los barcos en el puerto de Marmaris. Va a haber una asamblea internacional de la parte marítima y ahí se van a resolver, se están evaluando las condiciones de los barcos, el daño que causó la intercepción. Se destruyeron 21 barcos, de los 22 que atacaron, uno solo se pudo rescatar y volver a navegar. El resto está completamente perdido. Se está evaluando y viendo cuáles son las reparaciones necesarias y cómo hacer para continuar adelante. Lo que sí, independientemente de lo que se resuelva, lo que es innegable, y sabemos todos, es que la misión sigue adelante. Hasta que no se rompa el bloqueo a Gaza, hasta que Palestina no sea libre, las misiones van a continuar una tras de otra. ¿Alguna otra pregunta? El lugar de concentración es explanada de la Intendencia, 18:30 horas, el viernes 15 de mayo. Marchamos hacia Plaza Independencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Sí, perdón, adelante. Los compañeros Saif y Tiago fueron liberados sin ninguna causa, o sea, no les pudieron, no es que fueron sobreseídos, no tuvieron ninguna acusación en ningún momento, fueron liberados, que liberados tampoco es una palabra correcta, ya que no estaban detenidos oficialmente, fue un secuestro, fue un acto de piratería. Fueron liberados, están recuperándose en buenas condiciones físicas para el estado que estaba, llevaron una huelga de hambre de 10 días, y Saif en particular llevó adelante una huelga seca a partir del día 6 de mayo. Al momento de su liberación ya iba en el tercer día de la huelga seca. Están en buen estado. Saif ya llegó a España y está aprontando sus petates para juntarse a la Asamblea Internacional de los próximos días, y Tiago está por llegar hoy a Brasil, a San Pablo, a reencontrarse con su familia. Muy bien, no hay más preguntas. Bueno, en nombre de la flotilla, en nombre de las compañeras y los compañeros que están en la mesa, de la propia Coordinadora por Palestina, agradecer la presencia de cada una y cada uno. Volver a convocar entonces para el viernes 15 a las 18:30 en la explanada de la Intendencia. Seguir militando de nuestro más profundo internacionalismo, antiimperialismo y humanismo. Hoy Palestina es el centro de defensa de la humanidad, por eso exigimos el fin del genocidio, por eso reclamamos por la paz, y esa es nuestra convicción para seguir en esta pelea. Nos estamos viendo en las calles el próximo viernes. Gracias. Bueno, hasta ahí la conferencia que hemos escuchado en directo. Enseguida vamos a estar de vuelta con los compañeros, con el cierre allá, con Emiliano, Gonzalo y Valerio, que están trabajando desde la sede del PIT-CNT. Nosotros ya estamos en estudios con José Luis Vázquez, que va a estar hoy en la edición central de Puesta al Día. Buen mediodía, José Luis. Buen día. Y les decimos que, por supuesto, con esta transmisión especial, mientras aguardamos el cierre que nos convoquen los compañeros desde allá, hoy no se ha emitido la audición del 26 de marzo, que va a ir en el transcurso de la tarde seguramente, y a la medianoche se reitera. En fin, ustedes lo pueden ver en las redes también, y va a empezar un poquito más tarde Puesta al Día, pero vamos con los compañeros de vuelta a la sede del PIT-CNT para el cierre. Emiliano.
Sí, Hernán, estamos acá. Ustedes escucharon en vivo de la conferencia de forma íntegra. Estuvo Alejandra de Bittencourt de la Flotilla Global Sumud, además de Daniela y de Jorge, que también estuvieron con sus palabras. Esto va a quedar después colgado en las distintas plataformas de la radio. También estuvo hablando José Olivera del PIT-CNT. Le preguntábamos ahí sobre la reunión con el canciller de la República, Mario Lubetkin. Sí. Dicen que luego de esa reunión se fueron sin información, sin respuestas sobre cuál es realmente el mecanismo que activó el Estado uruguayo. Recordamos que hubo un tuit horas después de la reunión de Lubetkin diciendo que el Estado uruguayo había garantizado el retorno al país de estos dos compatriotas. Desde la organización de la flotilla dicen que se fueron de ahí sin respuestas de cuáles fueron realmente los mecanismos que activó el Estado uruguayo, porque Daniela y Jorge relataban acá cómo en realidad llegaron a Grecia y se encontraron con, bueno, todos los activistas de la flotilla siendo recibidos por sus embajadas, sus consulados, y en el caso de ellos sin lograr encontrar a representación diplomática uruguaya allí. Esto después quedará, por supuesto, colgado en las plataformas de la radio para que ustedes lo puedan volver a escuchar, y estaremos también mañana, aprovechamos para anunciar que mañana a las 9 en la entrevista central de Mañanas de Radio vamos a estar conversando también con los activistas de esta flotilla que luego de haber sido secuestrados por Israel han vuelto aquí a nuestro país. Sí, volvemos con ustedes y nos encontramos mañana. Emiliano, en el final, simplemente para contarle a la gente que no ha podido verlo, ¿cómo fue la presencia de medios en esta conferencia? Sí, bueno, hubo una presencia buena, digamos, de los medios de comunicación, de los canales de televisión, también de algún medio de prensa escrito. Creo que por lo que vimos el único medio radial que estuvo presente aquí fuimos nosotros. Muy bien, cerramos entonces. Excelente el trabajo del equipo ahí. Gracias, Emiliano, Gonzalo y Valerio. Y como vos decís, va a estar todo esto en las redes de la radio. Un abrazo. Gracias, volvemos con ustedes. Hasta mañana. Y nosotros nos despedimos de esta edición especial de lo que fue la mañana de la 36, ya rápidamente después de la pausa, y acá agradecer el trabajo de Blanca en controles, de Martina en el streaming. Ya viene José Luis Vázquez con la edición central de Puesta al Día, un poquito más reducida hoy, pero con todas las noticias enseguida de esta pausa. Hasta mañana. Ya llega la resistencia. A decir verdad, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 12:15.